Precioso Dios, aquí estamos en esta mañana como iglesia, Señor. No hay ningún otro propósito, Señor, sino solo mi Padre, mi Señor, el Espíritu Santo, la Biblia, tu palabra, Señor. Ello es la que nos une, Señor, a estar juntos, unidos como el cuerpo de Cristo. Ello es lo que nos lleva, Señor, a adorar juntos, a estudiar juntos, a aprender juntos, a estar juntos, a entendernos juntos. Hoy, mi Padre, vemos la ausencia de muchos hermanos, querido Dios, y le pido que a cada cual en su lugar donde esté, realizando la actividad que sea, oh Dios, obra, Señor, poderosamente en sus corazones, en sus vidas, Señor. Permítanos, mi Padre, que a través de su palabra usted nos pueda llevar a mentalizarnos, Señor, que todo lo que nosotros vemos, todo pasa, oh Dios. El mundo pasa y los deseos, pero los que hacemos la voluntad de Dios y obedecemos a su palabra y vivimos en la palabra, oh Dios, la Biblia dice que permaneceremos para siempre, que aunque partamos de este mundo, siempre vamos a estar contigo por la eternidad. Señor Dios, entrego a mis hermanos en tus manos y en esta mañana permítanos hablar por el Espíritu la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regalémosle un aplauso a Dios. Hoy vamos a estar todos acá arriba, los niños también van a estar. Vamos a estar muy atentos, los papitos. Van a salir, los jóvenes van a salir, los niños se quedan. De 12 a... ¿Ya escucharon ahí entonces? Van saliendo. Y nosotros nos quedamos acá. Y mientras ellos van saliendo, nosotros vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor así. ¿Ya están ahí? Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. Y me permito leer a favor de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 10, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hermanas, estamos trabajando sobre una maravillosa serie este mes. ¿Y alguno de ustedes me puede recordar el tema del domingo pasado? Sed un siervo moldeado por el evangelio. Pudiésemos haber dicho, sé un siervo moldeado quizás por los pensamientos o por el trabajo o por el jefe o por las cosas que nos rodean acá en la tierra. Pero dice que debemos ser moldeados es por el evangelio. Debemos ser moldeados es por la Biblia, la palabra de Dios. No hay otro diseño, no hay otro ejemplo el cual podamos seguir, sino a Jesucristo mismo. Amén. Él es el siervo, el cual nosotros debemos imitar y debemos de seguir. Y de Él es que debemos aprender. Debemos ser siervos para la gloria de Dios. Hoy permítame presentar el tema que me corresponde para que todos juntos podamos meditar en él y aprender de él. Y el tema en esta mañana es: sé un siervo para su gloria. Sé un siervo para la gloria de Dios. Digan los caballeros: debo ser un siervo para la gloria de Dios. Las hermosas mujeres: debo ser una sierva para la gloria de Dios. A ver, los niños, las niñas, ¿dónde están? Diga: debo ser una niña, un niño para la gloria de Dios. Todos hemos sido creados para alabanza y para la gloria de Dios. Como ya leímos el texto bíblico citado forma parte de una porción de la Escritura y para muchos académicos es el centro de la carta de Pablo a los filipenses, la que enfoca todo el centro de la Escritura. Y de hecho algunos aún van más allá y dicen que este pasaje es conocido como la autohumillación de Jesús. Ahí encontramos, para iniciar el versículo leído, encontramos el título, ahí dice: autohumillación de Jesucristo. La autohumillación de Jesús. Y que este pasaje es el centro de toda la Escritura, de toda la Biblia, porque explica cuánto le costó al Señor nuestra redención y nuestra salvación. Ahí explica, y ahí nos dice Pablo, enseñándole a la iglesia de los filipenses, dice: cuánto le costó al Señor nuestra redención y cuánto le costó al Señor nuestra salvación. Y la redención y la salvación que hoy nosotros, por la gracia de Dios, tenemos, le ha costado al Señor la muerte en la cruz. Le ha costado al Señor entregar toda su vida y humillarse hasta lo sumo. Al Señor le costó el ascenso al mundo para garantizar nuestro ascenso a la gloria de Dios. Al Señor le costó el ascenso al mundo para garantizar nuestro ascenso a la gloria de Dios, para que hoy usted y yo pudiésemos ser siervos para su gloria. Para que hoy hayan mujeres en este lugar donde han tenido de parte de Cristo el ascenso a la gloria de Dios. Y donde estamos hombres hoy acá, donde hemos podido a través de Cristo tener el ascenso a la gloria de Dios y ser llamados ahora siervos para su gloria. Siervos para su gloria. Y debemos de ser siervos para su gloria, tanto las mujeres como nosotros los hombres,
donde vayamos, donde estemos, debemos siempre reflejar y saber que yo soy un siervo y que usted es una sierva que va a reflejar y a presentar la gloria de Dios. Usted y yo somos sal que damos sabor donde vayamos estemos. Somos luz que alumbramos en medio de la oscuridad. Somos luz para este mundo perdido, para este mundo que anda en tinieblas, y que aún el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del evangelio del reino de Dios. Satanás es el Dios de este siglo y él es el que quiere enceguecer el entendimiento del hombre y de la mujer para involucrarlos y llevarlos a entender que no se necesita mucho del evangelio, que usted y yo para ser salvos no necesitamos ser siervos para la gloria de Dios, que usted y yo para ser salvos no necesitamos escudriñar mucho la Biblia, y empieza a meternos y a bombardearnos a nuestra mente y a nuestro corazón aquellas cosas negativas que aún él lo que quiere es engañarnos como engañó a Adán y a Eva. A ellos lo llevó a dudar de la Biblia, la palabra de Dios, lo que Cristo había establecido. Y ese engaño aún les llevó a perder esa gloria que tenían. Y hoy estamos aún en esa misma situación. Pero tenemos un camino abierto que Cristo nos está presentando, nos ha presentado y nos seguirá presentando para que usted y yo salgamos de ese medio y ahora vayamos a ser siervos para la gloria de Dios. Al Señor le costó el ascenso al mundo para garantizar nuestro ascenso a la gloria de Dios. Le costó la humillación para nuestra glorificación y le costó la muerte para darnos vida y vida en abundancia. Le costó la humillación para nuestra glorificación y le costó la muerte en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Todo lo hizo Cristo para que usted y yo tuviésemos un medio por el cual también pudiésemos ser librados de la oscuridad y del engaño de este mundo. La Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente, hambriento, desesperado, buscando a quien devorar, buscando a quien matar, buscando a quien desanimar, buscando a quien sacar de la iglesia, buscando a quien destruir en su totalidad, porque esa es la profesión de Satanás. Él vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para deshacer las obras del diablo y para darle a usted y a mí vida y vida en abundancia. Amén. Entonces ya no habrá condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme al pecado, sino conforme a la obra de Jesucristo nuestro Señor. Si usted y yo andamos confiados, seguros, cogidos de la mano de Jesucristo, entonces no habrá temor a condenación. Y por eso dice la Biblia que Cristo vino a deshacer las obras del enemigo y a darle a usted y a mí vida y vida en abundancia. Cristo vino a arrebatarnos de las manos del enemigo y a colocarnos en sus manos, porque en sus manos estamos nosotros seguros, en sus manos estamos salvos, en sus manos estamos confiados, en sus manos estamos gozosos y en sus manos estamos nosotros protegidos. Amén. No hay otro medio. Cuando Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, allí mostró el verdadero espíritu de un siervo. Cuando Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, allí mostró el verdadero espíritu de un siervo. El siervo es conocido al pie de la cruz. Allí al pie de la cruz es donde el siervo demuestra los frutos de un verdadero hijo de Dios. Al pie de la cruz es donde es conocido un verdadero siervo, una verdadera sierva. Una verdadera sierva y un verdadero siervo es conocido en sus rodillas. Un hombre y una mujer de Dios
es conocida en sus rodillas. Porque en las rodillas es donde nosotros encontramos esa presencia de Dios. En nuestras rodillas es donde nosotros compartimos esa comunión con Dios. En las rodillas es donde nosotros recibimos la revelación de Dios, la revelación de la Biblia, la revelación del Espíritu Santo. En nuestras rodillas es donde Dios nos guía cómo conducir mi vida, cómo conducir mi hogar, cómo conducir mi mente, cómo conducir mi corazón, cómo conducir mis hijos, cómo conducir mi economía, cómo conducirme día a día a los pies del Maestro. Es ahí, en nuestras rodillas, donde llegamos a entender qué es verdaderamente un siervo para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer un siervo o una sierva? ¿Cómo es la forma que debe vivir un siervo de Dios y cómo es la forma que debe de vivir una sierva de Dios? ¿Cómo es que nosotros debemos presentarnos? ¿Cómo es que debemos ser nosotros apasionados día a día por la Escritura, por la palabra de Dios? Esa palabra es la que un día me va a presentar al lado de Jesús. Esta palabra es la que un día también me va a juzgar. No es el pastor, no es la esposa del pastor, no es ningún ser humano. La palabra misma de Dios es la que nos va a juzgar en aquel día. Un siervo para la gloria de Dios no vive para sí mismo, vive para la gloria de Dios y vive para servir a otros. Un siervo para la gloria de Dios no vive para sí mismo, vive para la gloria de Dios y vive para servir a otros. Aquí encontramos que Jesús servía a sus discípulos. Jesús servía a los endemoniados. Jesús servía a las prostitutas. Jesús servía a todo aquel que se acercase a Él, porque Él era, es y seguirá siendo la solución a todo el caos que el mundo vive. Él no solamente está para solucionarnos a nosotros lo económico. Él está para solucionar la enfermedad que hay en el corazón. Por eso cuando el paralítico fue a Jesús para que lo sanara, el Señor no le dijo, levántate de inmediato. Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Él fue directamente a la enfermedad profunda que existía, que es el corazón. En el corazón es donde se alimenta todo aquello que afecta el resto de mi vida y afecta a la sociedad, afecta a mi familia y afecta a todo lo que yo haga. Del corazón, porque del corazón habla la boca y de la abundancia del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las envidias, los odios, rencores, resentimientos, amargura, enojo. Del corazón, es del corazón, es de mi corazón. Y por eso mi corazón tiene que ir a la cruz. Mi corazón tiene que ir y postrarse a los pies de Jesucristo para que mi corazón sea cambiado y ahora yo reciba un corazón y me convierta a través de la palabra, a través de Cristo, en un siervo para su gloria. Diga, quiero ser un siervo para la gloria de Dios y quiero ser una sierva para la gloria de Dios. Hermanos queridos, día a día usted y yo tenemos que anhelar eso acá en el corazón y decir, Señor, yo quiero ser un siervo para la gloria tuya, Señor. Yo quiero día a día rendirme a sus pies y yo quiero día a día establecer una comunión directa contigo, Señor. Iglesia querida, nosotros no podemos permitir que el fuego del Espíritu se acabe en mi vida. No podemos permitir que el fuego del Espíritu en mi hogar desaparezca. No. David dijo, oh Dios,
No quites de mí tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Por favor, devuélvame el gozo de tu salvación, el gozo de la palabra, el gozo de la Biblia, el gozo del estudio, el gozo de la Escritura. David lo dice: oh Dios, no permita que esta pasión por ti desaparezca de mi vida. Por favor, devuélvela a mi corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hazme recto en mi andar, en mi caminar, en mi pensar, en mi hablar, en mi ser. Hazme recto delante de ti. Hazme un hombre íntegro delante de ti. Hazme un siervo íntegro, que yo pueda presentarte a ti como mi verdadero Salvador, como aquel que murió en la cruz, como aquel que transforma al mundo entero, como aquel que da vida y vida en abundancia. Ese es el Cristo que debemos predicar. Un siervo para la gloria de Dios no vive para sí mismo, vive para la gloria de Dios y vive para servir a otros. Sabe que su voluntad, sus planes y sus propósitos le pertenecen a Dios. Mi voluntad, mi propósito, mis planes le pertenecen a Dios. Su voluntad, sus planes, su propósito no le pertenecen a usted mismo ni me pertenecen a mí, le pertenecen a Dios. Dígalo conmigo: mis planes, mis propósitos le pertenecen a Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros nos trazamos muchos planes, hacemos muchos propósitos o tenemos muchos propósitos y decimos: esos planes son míos, esa voluntad es mía. Pero la verdad es que nada es nuestro. ¿Qué dice la Escritura en Isaías y en Mateo? Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice Jehová, el Dios de los ejércitos. Él es el que decide en mi vida. Él es el que lo hace todo en mi vida. Anoche nos daban un ejemplo de un barco, o más bien de dos barcos. Uno donde iban algunos y tenía una pequeña fisura por debajo y el agua se le estaba entrando. Y al el agua empezar a entrarse, usted sabe que cuando se llena no hay nada que hacer, sino que se hunde y todos los que están ahí van a perecer, mueren. Pero luego al lado había otro barco y que el de acá vio que los de acá se estaban ahogando, los pasó acá. Pero el que estaba en el barco con la fisura, ellos eran los dueños, ellos mandaban, ellos tomaban decisiones, pero estaban al borde de la muerte, estaban a punto de perecer. Ahora, el de este lado los rescató, los pasó, pero ahora los de allá ya no eran los dueños de este barco, ni eran dueños de sí mismos, ni de sus decisiones, pero ahora tenía alguien quien mandaba en ellos y que tomaba decisiones, pero que también tenían la vida segura. ¿Dónde queremos estar, hermanos queridos? ¿En el barco que se está hundiendo o en el barco que me va a salvar? El barco que se está hundiendo me lleva a tomar decisiones propias seguras que aún me conducen a la muerte. Pero si voy acá, donde ya no decido yo, donde ya no me mando yo y me coloco al servicio de mi maestro, entonces Él me salva, Él me da vida, Él planea, Él piensa, Él lo hace todo por mí y estoy a salvo. Es mejor que alguien mande por mí o mande en mí y que yo esté a salvo y no estar yo acá donde yo mando, pero que estoy al borde de la muerte. Jesús ha venido para sacarnos de ahí, de ese barco donde tiene fisuras y estamos en peligro. Eso lo hizo Cristo en la cruz, amén, para que hoy usted y yo estemos a salvos. Filipenses 2, 1 y 4 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo,
si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Hermanos, hermanas, no tenemos quizás tiempo para dar detalles sobre esta porción de la Escritura, pero nuestro enfoque principal es la autohumillación de Cristo. Y esta propuesta Pablo la enseña y la explica en el versículo 2. Y luego él dice, sed de un mismo sentir. Sed de un mismo sentir. Y para ser de un mismo sentir, eso requiere humildad. Dígalo conmigo, para ser de un mismo sentir, esto requiere humildad. Segundo, sed de un mismo amor. Y para ser de un mismo amor, eso requiere íntima comunión con Dios. Sed de un mismo amor. Y para ser de un mismo amor, eso requiere íntima comunión con Dios. Tercero, sed de un mismo espíritu. Y para ser de un mismo espíritu, eso requiere madurez espiritual. Sed de un mismo espíritu. Y para ser de un mismo espíritu, eso requiere madurez espiritual. Cuarto, sed de un mismo propósito. Y para ser de un mismo propósito, eso requiere sumisión a nuestra voluntad y llevarla a la voluntad de Cristo. Sed de un mismo propósito. Y para ser de un mismo propósito, eso requiere sumisión de nuestra voluntad y llevarla y colocarla a la voluntad de Cristo. Esto es la estrategia de Pablo para sellar toda posible grieta que pudiera afectar el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Y él les enseña y les dice, tiene que existir un mismo amor, un mismo espíritu, una misma fe, una misma comunión. Podemos verlo, hermanos, con facilidad, pero la pregunta entonces sería, ¿cómo nosotros lo lograríamos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos ser de un mismo sentir? ¿Cómo logramos ser de un mismo amor? ¿Cómo logramos ser de un mismo espíritu? ¿Y cómo logramos ser de un mismo propósito? La respuesta a la pregunta anterior sobre cómo logramos ser de un mismo sentir se encuentra en este pasaje sobre la autohumillación de Cristo. Filipenses capítulo 2. Se encuentra en este pasaje sobre la autohumillación de Cristo que estamos nosotros estudiando el día de hoy. Se prefiere usar el término autohumillación porque se trata de un acto voluntario de nuestro Señor Jesucristo. Él decidió humillarse a sí mismo. Él decidió entregarse a sí mismo. Él decidió morir en la cruz a sí mismo. Y acá tenemos, hermanos, 3 ejemplos de hombres con corazones rebeldes que tuvo Dios que humillarlos. Y el primero que encontramos nosotros con un corazón duro y rebelde fue Faraón. Dios tuvo que humillarlo. Dios le dio muchas señales y muchas oportunidades por el cual se le pedía que dejara ir al pueblo de Israel para que pudiese llegar a la tierra prometida. Pero aún Faraón seguía deteniendo el pueblo y su corazón aún cada vez era más duro. El segundo que encontramos nosotros con un corazón rebelde y que tuvo que ser humillado por Dios fue el rey Nabucodonosor.
El rey Nabucodonosor tenía todas las oportunidades y su gloria a su lado. Pero Dios tuvo que llevarlo al campo a que se alimentara con hierba y pudiese bañarse con el rocío que caía de los cielos. Autohumillación. El tercer hombre que tuvo que Dios humillarlo fue a Jonás, que tuvo que llevarlo hasta lo profundo de las aguas para que reconociera que había un Dios en los cielos el cual nosotros debíamos obedecer. Autohumillación. 3 hombres que Dios tuvo que llevarlos y cruzarlos, pasarlos por el desierto para que entendieran que hay un Dios en los cielos al cual nosotros debemos someternos. ¿Por qué Dios los humilló? Los humilló por el orgullo y la arrogancia de sus corazones. Faraón, hombre arrogante, imponente a la voluntad de Dios, decía saberlo todo y conocerlo todo y hacerlo todo. Nabucodonosor, hombre con conocimiento de Dios, pero su corazón como una piedra, y Dios tuvo que llevarlo al campo a que comiera hierba como los animales, convertirlo aún hasta este extremo para que llegara a reconocer quién es Dios. Jonás fue a lo profundo de las aguas. Dios tuvo que alejarlo de la familia, alejarlo de la sociedad y llevarlo a tener una experiencia profunda, una experiencia aún separado de todo lo que tenía antes, para que su corazón llegara a ser un corazón conforme al corazón de un siervo de Dios. Los procesos son necesarios en el cristiano para no sobresaltarse en manera alguna, para no gloriarnos a sí mismo. Los procesos son necesarios en el cristiano para no sobresaltarnos en manera alguna, para no gloriarnos a nosotros mismos y no darnos la gloria a nosotros, sino darle la gloria a Dios. Los procesos son necesarios en el cristiano. Los desiertos son necesarios en el cristiano. Los desiertos y los procesos son necesarios en mi vida para llegar a convertirme en una sierva y en un siervo para la gloria de Dios. Cuando estamos en el proceso, quizás nosotros queremos culpar a Dios. ¿Y por qué a mí? Si yo oro, si yo leo la Biblia, si yo voy a la iglesia, pero quizás Dios ve aún más allá de eso. Dios le dice a Samuel cuando estaba escogiendo el rey para Israel, le dice: usted mira la apariencia de los hombres, pero yo veo el corazón de cada uno de ellos. Amén. Usted quizás ve mi apariencia, pero Dios ve mi corazón. Y quizás usted me ve que yo soy un buen estudioso de la Biblia, pero quizás Dios dice no es así. Dios es el que escudriña la mente y el corazón del hombre. El Señor Jesucristo no fue humillado por nadie, Él se humilló a sí mismo. Ninguno de nosotros tenemos ese acto de humildad. Lo más común es que Dios tenga que someternos a una fuerza que lleve a cambiar mi corazón y lleve a cambiar mi vida. Que nuestro ego se convierta en humildad y mi orgullo me lleve a reconocer quién es Dios. Ahora, mis hermanos, quiero contarle una pequeña historia. Quiero contarle una pequeña historia de 2 cabras grandes y feroces, fieras, donde eran enemigas. Y de pronto en una ocasión tuvieron que encontrarse en un camino muy estrecho, donde existía un abismo a este lado y un abismo a este otro lado. O sea que no había ningún otro medio ni forma para poder escapar y decir: ahí viene mi enemiga, yo entonces me voy por acá, porque ni aún siquiera podían dar la vuelta para devolverse. Era una senda muy mínima. Siempre que se encontraban en otro lugar, se peleaban. Pero ese día se encontraron frente a frente y no había nada más que hacer. Pensaron: si nos ponemos a pelear, podemos irnos a un lado y al otro y podemos perecer. ¿Sabe qué pasó ahí?
No había otra forma. Entonces una de ellas se tendió en el piso lo que más pudo y la otra pasó por encima y siguió su camino. Este es un muy buen ejemplo de lo que implica tener la actitud correcta hasta decidir al otro como superior a uno mismo o entender al otro que es superior a uno mismo. Pero hermanos, tristemente, con muy poca frecuencia, tenemos la actitud de estas dos cabritas. Preferimos chocar, preferimos discutir, enojarnos y si es posible, aún irnos de la iglesia antes que ceder el paso al otro. Esta cabrita prefirió cederle el paso a la otra y rendirse y dijo: yo quiero la vida antes que la muerte. Y nosotros eso es lo que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios, es permitir que en lugar de nosotros en casa, en familia, en el trabajo, en la calle, en el hogar, estar chocando, mejor me postro y que el otro continúe. Le cedo el paso, le cedo el paso. No quiero entrar en conflictos, mejor. Dios nos enseña cómo debe ser la actitud de un siervo para la gloria de Dios. La actitud de un siervo es rendirse al pie de la cruz y ceder el paso al otro. El que se humilla, Dios lo enaltece, y el que se enaltece, Dios lo humilla. ¿Estamos dispuestos a cederle el paso al otro? ¿Estamos dispuestos a cederle el paso a mi esposa, que es la más conflictiva? Entonces yo me rindo y ella que pase. Estoy decidido a cederle el paso a mi hermana o a mi hermano. Yo me rindo para que ella pase, pero no vamos a entrar en conflicto. No voy a peligrar mi vida, no voy a peligrar que yo perezca. Voy a permitir que ambos tengamos vida en Jesús. Amén. De esta forma se solucionan los problemas en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia. Me rindo y cedo el paso para que podamos seguir. Por eso Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:5. Hermanos, la actitud de Cristo Jesús debe ser nuestro estilo de vida diaria. La actitud de Jesucristo debe ser nuestro estilo de vida diaria. No somos transformados en siervos de manera pasiva. No. Esa transformación requiere nuestra pasión o participación. Nosotros necesitamos decidir en contra de lo que el mundo y en contra de lo que los amigos a nosotros nos ofrecen. Y de lo que el mundo y los amigos nos ofrecen, solo lo que produce es dolor, tristeza, alejamiento de Dios y de la Escritura. Pero Jesucristo me ofrece un camino mejor y Él dice: yo lo entregué todo en la cruz para que usted sea una sierva y sea un siervo para mi gloria. El Señor Jesucristo, con todo el poder del universo a su disposición, se dejó clavar en un madero, fue llevado como cordero al matadero, enmudeció su boca y no habló palabra alguna. El Señor Jesucristo, con todo el poder del universo a su disposición, se dejó clavar en un madero y fue llevado como un cordero al matadero. Usted amarra una ovejita, amarra un cordero y usted lo lleva y usted puede hacerle lo que quiera y no le va a decir nada, no le va a reprochar, no le va a pelear, no le va a echar la policía, no lo va a llevar a ningún juzgado. Se deja hacer lo que usted quiera hacerle o lo que yo quiera hacerle. Jesús fue tomado así. Él se dejó hacer todo lo que el hombre le quiso hacer, pero todo ello vino para bendición de nosotros.
el Señor Jesucristo, con todos los privilegios típicos de la divinidad, se vació de ellos y no reclamó cosa alguna. El Señor fue crucificado, fue maltratado, fue humillado, fue abofeteado, fue clavado en una cruz de sus manos, de sus pies, y no reclamó nada. Nosotros como seres humanos siempre queremos reclamar privilegios. Nosotros queremos reclamar trabajo, reclamar salud, reclamar economía. Siempre vienen los reclamos. Queremos reclamar siempre privilegios, honores, salud, economía, trabajo, y aún en los mejores. El Señor se humilló y no reclamó cosa alguna. El Señor Jesucristo, con todo el conocimiento del corazón de los hombres, le confió su misión a 12 hombres no confiables que lo negarían al fin de su vida. Un siervo para la gloria de Dios siempre está satisfecho en Dios. Un siervo para la gloria de Dios siempre está satisfecho en Cristo. Un siervo para la gloria de Dios siempre está satisfecho en el Espíritu Santo. Y la Biblia dice en Gálatas 5:16, anden en el Espíritu. Anden en el Espíritu, anden en el Espíritu. Iglesia, el Señor hoy nos llama a andar en el Espíritu. Hogares, andar en el Espíritu. Jovencitas, jovencitos, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu Santo, Dios se encargará de todo. No quiere decir que entonces yo no voy a trabajar. No quiere decir que entonces yo no me voy a enfermar. No quiere decir que entonces yo no voy a necesitar de un trabajo. No, Dios el Señor va delante de nosotros y tiene el control de todo ello. Un siervo para la gloria de Dios anda en santidad. Dígalo conmigo. Un siervo para la gloria de Dios anda, vive en santidad. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, o sea, Jesucristo porque nos llamó, Él es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dígalo conmigo, debo ser santa y santo en toda mi manera de vivir. Debo ser santo y santa en toda mi manera de vivir. No dicen algunas cosas, sino en toda. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque Jesucristo es santo. Amén. La iglesia debe ser santa porque Jesucristo es santo. El hogar debe ser santo porque el que está en mi casa es santo y se llama Jesucristo. Amén. Sed santos porque yo soy santo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, porque sin santidad nadie veremos al Señor. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, en nuestro comportamiento, palabras, decisiones, actitudes. Voy concluyendo. Termino diciendo que el Señor Jesucristo murió en lugar del hombre. O sea, en lugar de usted y en lugar de mí. El inocente murió en lugar del cruel. No se negó a sí mismo. El juez tomó el lugar del acusado. El santo fue hecho maldición por nuestra condición. Y el rey que se viste de gloria fue desnudo en una cruz, para que usted y yo recibiésemos el vestido de la santidad, el vestido del amor y el vestido de la fe. El Señor fue convertido en siervo, o sea, se humilló hasta lo sumo y recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y recibió un nombre que es sobre todo nombre. Todo eso lo hizo el Hijo de Dios para agradar a su Padre, para agradar a su Dios. Eso es lo que se llama un siervo para la gloria de Dios.
Por eso cuando un siervo entiende y acepta su misión de vida, no tiene otro significado que vivir solamente para la gloria de Jesucristo. Amén. Dígalo conmigo, debo vivir solamente para la gloria de Jesucristo. Hoy, mis hermanos, mi recomendación es, en nuestras oraciones, digámosle: Señor, yo quiero convertirme en una mujer sierva para su gloria. En su oración usted, hermano, pueda decirle: yo quiero convertirme, o que usted me convierta en un siervo para la gloria de Dios. Diga: no quiero tomar decisiones propias, Señor. Diga: no quiero estar en ese barco que está con esa fisura, donde mi vida y mi familia está en peligro. Quiero que tú me pases a su barco, donde estoy a su favor y estoy a salvo, Señor. Ore conmigo. Querido Jesús, en esta mañana hemos oído su palabra, Dios. Pon en mí